Muy buenas noches, bienvenidos a este primer programa del año 2022, programa Al Día, que produce TAK Televisión y retransmitido a través de Nortevisión y Radio Televisión Mogán. Agradecer, como siempre, a nuestro amigo Pedro, hoy Hilario no ha podido estar, y a todos ustedes el estar hoy aquí en este programa de televisión. Le vamos a llamar, a nombrarlo, Deberes y propósitos para el 2022. Como dije, en este primer programa del año 2022, lo que pretendemos es reflexionar. Y queremos reflexionar una parte sobre deberes y otra sobre propuestas. En el tema de los deberes, y tal cual estamos pasando la situación del COVID, el tema del volcán de La Palma, el cual no nos podemos olvidar de los problemas de los palmeros, que tenemos de hablar, Pedro, también sobre la lentitud en que llegan las subvenciones. Recordar que a tiempos extraordinarios hay que hacer leyes especiales. Me explico, hay que hacer una ley de pandemia. Creo que el Partido Popular aquí lleva tiempo hablando de ley de pandemia. Desconozco qué planteamientos tiene para poner en marcha junto con el partido en el gobierno esta ley, pero creo que es fundamental hacerla, porque ahora viene esta pandemia, después vendrá otra, y no es como en el pasado que cada 100 años venía una pandemia. También tenemos que, hay que hacer, tenemos desde nuestra modestia, también tienen que hacer una ley pues de vulcanología. ¿Qué ocurre si este volcán de La Palma, que parece que está apagado pero sigue habiendo rescoldos de lava, y para cualquier otra catástrofe que pueda haber, ¿no? Hace unos días leía aquella del Prestige, aquel famoso, como decía Mariano Rajoy, aquel hilito que caía y después fue la hecatombe que fue. Creo que, y es lo que me gustaría empezar por comentar, que hay que hacer leyes especiales para tiempos extraordinarios. No sé qué te parece a ti, Pedro, esto. Hombre, las sociedades suelen ir detrás de los acontecimientos. Se tiene que producir un acontecimiento para que después tengamos en cuenta que puede producirse otro acontecimiento del mismo orden para prevenirlo. El problema es una falta de previsión absoluta por parte de nuestros decisores políticos, que esto, por ejemplo, lo del volcán ya estaba, no es una cosa nueva. Ya ha rugido varias veces en distintos sitios. O sea que el plan vulcanológico, pues, creo que debía estar previsto. Que no se puede prever absolutamente todo, por supuesto que sí, pero sí que tiene que haber un plan de actuación, unas previsiones que hasta ahora pues no se han producido. Y vamos siempre, el problema que tenemos es que vamos siempre detrás de los acontecimientos. Y en España, vuelvo y repito, volvemos a lo mismo. Para hacer grandes cosas y grandes leyes, y leyes que sean interesantes y que duren en el tiempo, tiene que haber grandes consensos, y que son precisamente los que no existen ahora mismo, donde basta que uno diga una cosa para que el otro diga la contraria, aunque esté de acuerdo con eso, pero con tal de que no los comparen ni los relacionen, prefieren decir otra cosa. Y uno de los ejemplos que tenemos entre manos es la nueva reforma de la ley laboral, donde se han tocado escasos puntos, y una reforma que hizo el Partido Popular y que están discutiendo ahora si la apoyan o no la apoyan. Una ley donde el grueso de las cosas han quedado intocadas. O sea que parece que en España la madurez política no ha llegado. Y ocurre en este caso, hablando de la ley sobre el tema del trabajo, que es la única que han llegado a un acuerdo sindicatos, patronal y gobierno. Yo creo que eso es muy importante, porque la de Rajoy, la del Partido Popular, fue sin sindicatos, fue empresario y el gobierno. Yo creo que lo complicado aquí es que ellos no se dan cuenta, en general, no quiero ser particular en nadie, pero en general, que hay que trabajar por una cosa que se llama España. Y ellos trabajan por las siglas del partido, y cómo me mantengo en el poder, uno, y cómo estrategias hago, cómo te voy demoliendo,
quitándote el cimiento para llegar yo al poder con los míos. Yo creo que eso, los españoles en eso tenemos que ser muy críticos y tenemos que ver, porque es que al final, lo de la pandemia, un ejemplo, por donde empezamos. Bueno, el Partido Popular creo que tiene razón en que hay que hacer una ley de pandemia, y ha ofrecido, pero lo que no dice, o yo no he leído hasta ahora, en qué consiste la ley de pandemia. Y claro, la otra parte, el que está en el gobierno, el poder, pues no quiere dar el brazo a torcer, no porque no quiera la ley de pandemia, porque sabe que hace falta, sino porque no sabe los temas que van a tratarse. Y al final, si yo trato un tema y tu gobierno me lo admite, al final que queda mal eres tú. Yo creo que estas son cosas que hay que vivirlas y los políticos tienen que entenderlas, porque nosotros los ciudadanos, los que estamos a pie de calle, somos los que estamos sufriendo el tema. Y en tema de la ley la reforma de la ley del Estatuto Trabajador, yo creo que se ha llegado a un acuerdo importante. Mira que el señor Garamendia, el de la COE, de los empresarios, ha sufrido presiones enormemente en este tema. Y él ha llegado a acuerdos. Yo creo que los agentes económicos pues han demostrado tener un poquito más altura de mira que los propios partidos políticos. Y de hecho yo creo que aquí el Partido Popular se equivoca en el sentido de que una ley que parte del consenso, que no es fácil, de empresarios y sindicatos, y además con el beneplácito del gobierno, pues como mínimo, y sabiendo que ellos hicieron una ley que fue sin consenso, fue autoimpuesta, y siendo conscientes de que esa ley apenas ha sufrido modificaciones contundentes, pues qué mínimo que mostrar cierta generosidad y estar de acuerdo con lo que han pactado los agentes sociales. Eso yo creo que es un error del Partido Popular, que se ha empecinado en oponerse a todo. La oposición política no significa oponerse a todo, sino simplemente oponerse a aquello que creen de verdad que no está bien y apoyar los temas que son, lo que usted dijo antes, que son mejores para España en su conjunto. El problema está en que el término oposición lo toman en términos absolutos y es oposición a todo, aunque sea a lo que yo he aprobado anteriormente. Y eso denota inmadurez política, falta de madurez por parte de los partidos políticos españoles, que lo que hacen es, por un lado, sacarse un ojo para ver al otro ciego, y por otro lado, echar al propio gobierno en manos de unos partidos minoritarios que tienen unos intereses muy concretos y no precisamente en favor de España en su conjunto, sino en favor o en detrimento de España y en favor de unos territorios muy concretos. Con lo cual estamos haciendo un flaco favor a lo que es el país. Efectivamente, estando de acuerdo en eso, para mí aquí hay otro problema, y es que pasan los años, creo que llevamos 40 años de democracia, ha sido el periodo más largo en democracia en la historia reciente de España. Creo que no llegan a acuerdos, una pena que no esté Hilario de aquí, porque Hilario me dice que soy un utópico. Yo creo que el país necesita un pacto de Estado, como aquellos pactos de la Moncloa, que después hablarás tú sobre la inflación de aquel entonces, del año 78 y siguientes y anteriores, en que hay que hablar de varias cosas. Una es la administración, hay que adelgazar la administración. Yo no entiendo cómo en plena pandemia, y en Canarias en particular, pero a nivel nacional lo mismo, los puestos de trabajo que se han creado son de la administración. Eso es un tema a estudiar complicado, porque cada vez hay más gente en la administración y cada vez el servicio, en la mayoría de los casos, no es bueno. Y eso lo sabemos todos aquellos que vamos a la administración con frecuencia. Por un lado. Por otro lado, hay que hablar de un tema de sanidad. Ahora estamos viéndolo. Ayer leía, antes de ayer, en un programa de televisión, que lo que no se puede es que los médicos, de acuerdo con la ley, porque es como dice la ley, tienen que dar de baja y alta a los pacientes en las bajas laborales, pero tienen que verlos físicamente. Esto está colapsado en este momento, absolutamente todo. Pero claro, hay que buscar una solución transitoria que diga, mientras dure la pandemia, los partes de baja se pueden dar online
pero no tiene por qué el médico ver al enfermo, porque sabe que tiene COVID o la enfermedad que tenga. Y eso es otro problema que hay que resolver. El tema de la educación, tanto universitaria como de formación profesional, es otro problema. España, desgraciadamente, cada ministro, cada gobierno que tiene un ministro de educación, le pone un sello distinto a la ley de educación. En Japón, pongo un ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, solamente han habido, creo que 3 reformas universitarias. Así caminan esos países. Son las 3 reformas que creo yo, y la territorialidad. O sea, lo que no podemos es seguir manteniendo, ya lo estamos viendo, la ministra y la comisión que hay, que se reúnen, las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla. No se ponen de acuerdo nunca. Lo que tú quieres es blanco y yo lo quiero negro. Cuando yo negro, tú quieres otro color. Y eso va en detrimento de la salud del país, del Estado. Y es cosa que creo que hay que hacer un pacto de Estado. Lo sigo diciendo siempre, y me gustaría saber tu opinión con respecto a esto. Bueno, es cierto que adolecemos de mayor consenso en las élites políticas, entre los partidos, entre fundamentalmente los grandes partidos, porque sí es verdad que ha habido consenso entre algún partido grande y sus socios minoritarios. Faltan consensos entre los 2 grandes partidos a nivel nacional. Pero a pesar de eso y a pesar de los políticos, España no ha ido mal. España ha ido caminando, ha ido creciendo, sus empresas se han ido transformando, modernizando, digitalizando y creciendo. Algunas se han quedado por el camino, pero eso es inevitable. Pero desde luego España hoy es mucho más competitiva, mucho más moderna que hace 40 años, no cabe duda. Que tenemos que mejorar, indudable. Que si tuviéramos más consenso, la proyección y la mejora sería mayor, por supuesto. Ahora yo me quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en España el empleo ha crecido por el lado de la administración y no de la empresa? Tal vez teníamos que cuestionarnos qué pasa con nuestros empresarios, qué pasa con nuestras empresas. ¿Estamos equivocándonos en los sectores donde estamos? ¿Estamos siendo poco competitivos? ¿Qué problema tenemos? Es indudable que aquí hay 2 problemas diferentes. Por un lado, la administración, que tiene que modernizarse y adaptarse a la sociedad actual para dar un buen servicio a sus ciudadanos, que son los que pagan los impuestos y la mantienen. Y por otro lado, las empresas, que tienen que ser competitivas y generadoras de empleo y de riqueza. Tal vez, igual que se hizo en la época de Felipe González al inicio de la democracia, donde se hizo una revolución, una reforma industrial grande, a lo mejor está llegando el momento donde en España hay que hacer una transformación industrial, una nueva transformación industrial, y a lo mejor abandonar sectores que están cuasi mantenidos a través de subvenciones y dirigir esa inversión, ese dinero que se está despilfarrando, a sectores que tienen mucho más desarrollo y crecimiento de valor en el futuro. Entonces, por ahí pueden ir un poco los tiros de qué es lo que está pasando en España y por qué España se ve mucho más afectado en la crisis que los países vecinos. Entonces, todas esas cosas no las tenemos que hacer ver, tenemos que hacer análisis y valoración autocrítica y plantear qué queremos no hacer hoy ni mañana, sino dónde queremos estar y hacia dónde queremos ir dentro de 25 años. Y eso es lo que yo de verdad echo de menos en nuestros políticos. Estando de acuerdo contigo, y antes de pasar al siguiente punto, porque aquí sabemos que el tiempo vuela, pero en televisión se nos va en un pispás, después del interesante debate que hemos tenido aquí mano a mano. Efectivamente, para eso hace falta hacer el pacto de Estado que yo vengo diciendo siempre. Pero la talla política de los interlocutores creo que no dan para hacer eso. Los políticos de la transición en los comienzos, aquello del pacto de la Moncloa, tenían otro talante distinto a los de hoy. ¿Lo dejamos ahí? Sí. ¿Lo dejamos ahí y hablamos otro día de eso o tú quieres? No, yo no me esquivo ningún tema. Yo lo que sí que no quisiera ser como los mayores que dicen, esta juventud está peor que nunca y esta gente está peor porque antes era todo mejor. No, yo no quiero caer en esa trampa. Y es verdad que tuvimos políticos, entre comillas, de raza,
y gracias a ellos tuvimos una transición espectacular que se estudia en todas las universidades del mundo, cómo fue esa transformación, pasar de una dictadura a una democracia sin derramamiento de sangre, con un gran consenso entre partidos que previamente, en partidos que estaban formados por personas en las que se odiaban y fueron capaces de tolerarse, de aguantarse y de aportar juntos. Ahora tenemos otros políticos que son hijos de la democracia. No han vivido el franquismo, no han vivido nada de eso y simplemente han nacido en democracia. Y son lo que son. No voy a decir que son mejores ni peores que los anteriores, pero son lo que son. Y con estas cabras tenemos que ordeñar y hacer queso. O sea que no. Has tratado con elegancia, con una elegancia y una diplomacia vaticanista, como llamo el tema. Pero lo sacaremos seguro en un programa a lo largo de este año. Sí. Bueno, cuando esté Hilario. Cuando esté Hilario podemos sacar efectivamente, y ahí Hilario va a poner la pica en Flandes. Sí. Bien, hay un tema que creo que es gravísimo, que es la ley de dependencia, y voy a leer que, así lo creo, ha sido un gran fracaso por el atascamiento de la burocracia, ya que varios miles de personas en nuestra tierra han fallecido y no reciben la ayuda correspondiente. 2.851 personas han fallecido. Hay un artículo de Canarias 7, donde dice que cada día mueren en Canarias 8 personas en lista de espera para la dependencia. Esto es vergonzante, esto es increíble. Esto es increíble. Y cuando hablas con asesores laborales, con asesores fieles que llevan esto, te dicen que es la burocracia tan grande y que hay que agilizar esas fórmulas para hacerlo. Yo no sé si el gobierno, los políticos que están a pie de calle, sus asesores fundamentalmente, le dicen, oye, que en Canarias han muerto 2.851 personas que no han recibido nada y que estaban en la lista. No sé qué piensas tú sobre esto. Yo es que me desespero, me enervo el saber que... Y además lo malo es que en algunos casos después llaman a la familia cuando la persona está muerta diciéndole, oiga, yo creo que estas cosas... No sé si esto tiene que ir a mano de iniciativa privada para poder desatascar el tema o tiene que seguir en la mano de la administración. No lo sé, pero a mí esto me horroriza lo que leo y lo que estoy diciendo. Por supuesto, entre otras cosas, la necesaria reforma de la administración que debe de venir está en desburocratizar la administración, es decir, dotarla de mayor agilidad de medios. Antes se entendía que hubiera burocracia porque un papel tenía que llevar el visado de una persona, el sello, que a su vez tenía que pasar a otra mesa que lo tenía que leer, que estudiar y ponerle el sello, y de ahí a otra mesa que tenía que... Y entonces eso se eternizaba. Pero hoy en día, con los medios digitales, informáticos y bases de datos que tenemos tan importantes, todos esos sistemas se tendrían que reducir muchísimo, con lo cual no hace falta tanto tiempo en dirimir, en solucionar determinados expedientes. Ahí es donde de verdad debe incidir la reforma, la verdadera reforma de la administración, es decir, automatizar procesos que son de sota, caballo y rey. Es decir, tenemos un protocolo y hay que cumplir un requisito, otro requisito, 3 requisitos, 4 requisitos, 5 requisitos. Se cumplen, tiene derecho a la ayuda y se da. No se cumplen, pues vemos si hay que hacer alguna modificación o subsanar algún defecto y se hace. Pero lo que no se puede estar es eternizando unos procesos en los cuales ya usted sabe que tiene derecho, pero es que le dan el derecho pero no le dan el dinero o la ayuda, y eso que es más injusto todavía que no se lo solucionen. Entonces, por eso, don Manuel, ahí es donde está la gran, donde tiene que hacer hincapié en la reforma de la administración, porque dicen, no hay dinero, es que hay dinero, hay bolsas de dinero que incluso se tienen que devolver porque no tienen habilidad ni agilidad para repartirlo, que es el drama de este país, porque cuando no hay dinero no hay excusa. ¿Usted cree que algún gobierno será capaz de burocratizar, palabra complicada hasta de expresarla, la administración general? Porque es que algo ocurre, algo nos pasa. Es que hay gente que la necesita, que se le va la vida, que se van y no han recibido. Es que esto es increíble.
Esto es increíble, pero cierto. Y como dice el dicho, con la iglesia hemos topado. La administración es una máquina muy lenta pero segura, soluciona los problemas, pero el problema es que lo soluciona tarde, y si lo soluciona tarde es que no soluciona los problemas, porque ahí es donde deberíamos incidir tanto los ciudadanos como los partidos políticos. Tengo que cortarte porque los técnicos ya nos están diciendo que hay que irse a publicidad y volvemos rápidamente. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, de nuevo con ustedes después de unos breves momentos de publicidad, y en la primera parte hablamos de deberes y ahora vamos a hablar de propuestas. Entonces entendemos que entre las propuestas que hemos pensado, porque les recuerdo que el título de este programa se llama Deberes y propósitos para el 2022, entre esas propuestas quiero poner sobre la mesa la necesidad urgente de invertir no es gastar, en investigación, fundamentalmente. Incentivar las empresas. Creo que las empresas, aquí, antes hablamos de la deslocalización en programas anteriores el pasado año. Creo que se deslocalizó muchas empresas que se fueron a terceros países donde los salarios y las condiciones son paupérrimas, y si aquí este producto te cuesta 1, allá te cuesta 0,10 y lo vendes aquí a 1 y te has ganado ese diferencial, menos el transporte, menos la logística. Bueno, yo creo que eso, lo que no nos puede ocurrir que volvamos de nuevo a los comienzos del COVID y que no tengamos respiradores. Y recuerdo que fue unos ingenieros de SEAT quien con unos ventiladores empezaron a hacer los respiradores. Yo creo que eso es vergonzante. No habían mascarillas, no habían agujas para las inyecciones. Yo creo que el Estado tiene que, en la ley de dependencia, en la ley que habíamos antes de la pandemia, hay que poner que hay una serie de empresas que tienen por obligatoria que producirse en el país. Yo creo que eso es fundamental, porque si no estamos en manos siempre de terceros. Y por último, me gustaría hablar en este propósito, agilizar la administración. Podemos empezar hablando de invertir en empresas, invertir en investigación, invertir en formación universitaria y FP, y que no vayamos a invertir con los dineros de Europa aquello que en la época de Zapatero, que era vamos a hacer las aceras, quitamos aceras, ponemos aceras, y mientras ese tiempo sacamos gente del paro, y la llamamos a la gente del paro hay que sacarla para que duren en la empresa, no para temas momentáneos. Me gustaría que desarrolláramos, si los temas bien, estos temas que
que he puesto sobre la mesa virtual. Vamos a puntualizar dos cosas. Invertir, no gastar. Invertir es utilizar unos recursos en algo que posteriormente generará flujos de dinero, flujos monetarios que revertirán a la economía. El gasto es un proceso en el que los flujos de dinero se dedican a cosas que no van a generar dinero. La inversión es un gasto que genera ingresos. El gasto no genera ingresos, simplemente desaparece. Entonces, a partir de aquí, ¿hay que invertir? Si usted me pregunta, ¿hay que invertir? Yo le digo, sí, pero con cabeza. Invertir por invertir, no. Tenemos que saber en dónde invertir, en qué sectores invertir, en qué tipo de actividad tenemos que invertir, porque invertir por invertir, al final, no es una inversión, sino un gasto. Entonces, tenemos lo que le dije antes, tenemos que pensar y planificar dónde queremos estar dentro de 25 años, en qué queremos invertir, en aquellas industrias que sean fácilmente deslocalizables porque solo competimos en coste de mano de obra. Creo que eso no hay que hacerlo. ¿Dónde hay que invertir? En aquello que genera valor añadido, que soporta sueldos y salarios elevados, porque se genera valor añadido, se genera ahí un producto que soporta que haya salarios, haya empleo de calidad, bien remunerado y que además se gane dinero, que las empresas puedan ganar dinero y competir. Ahí es hacia donde debemos de poner el enfoque y el foco de la inversión, es decir, en aquellos sectores que vayan a generar valor añadido. Con respecto a lo de la pandemia, es cierto que la pandemia nos cogió con el pie cambiado y muchas de lo que se llama industria básica e industria estratégica la habíamos deslocalizado. Entonces, para eso precisamente en el plan de pandemia y en el plan que queremos hacer para el futuro, debemos de tener claro que lo que es puramente estratégico, sí o sí se debe producir dentro de nuestro territorio. Seamos más o menos competitivos, pero debe ser dentro de nuestro territorio, o al menos una parte importante, para que no nos pase que faltan respiradores, que faltan mascarillas, o que falta una cosa tan básica como agujas para las inyecciones. Entonces, a partir de ahí, usted me pregunta, ¿hay que invertir? Por supuesto que sí. Y vamos a centrarnos en Canarias, que es nuestro territorio, porque el mundo es muy grande para nosotros. ¿Dónde tenemos que invertir en Canarias? Pues en todo aquello que nos genere valor, en lo que no necesitemos grandes recursos naturales porque no los tenemos, grandes materias primas porque no las tenemos, y que sea en círculos concéntricos en aquellos que hemos hecho y sabemos hacer bien, y cosas que pueden ser novedosas, como cuáles. En círculos concéntricos, alrededor del turismo, podemos innovar muchísimo en turismo, a digitalizar muchísimas cosas, todo lo que es la vivencia de turismo. Ahí hay un campo tecnológico brutal. Otro campo brutal, las energías alternativas. Canarias se caracteriza por tener mucho sol, tener viento, estamos rodeados de mar por todos lados. Esas energías son tremendas. Lo que en Canarias antes, y que últimamente no oigo por ningún lado hablar, el agua, todo lo que es la tecnología del agua. En Canarias nos falta el agua, siempre hemos sido demandantes de agua, hemos tenido siempre problemas con el agua. Fuimos pioneros en el mundo de la desalación de agua, que Israel copió para sus desiertos muchos de nuestros... Exactamente, fuimos los pioneros en el mundo, pero en lugar de seguir con ese caballo, que es un caballo ganador, porque se dice que uno de los grandes cuellos de botella en el mañana es el agua, y se está diciendo por todos lados que va a haber falta de agua en el mundo, a pesar de que estamos rodeados de los océanos. En Canarias parece que ese sector en el que estábamos despuntando lo hemos perdido en favor de Israel y en favor de otros, cuando aquí es una cosa
de vital necesidad para nosotros, pues no debemos de desaprovechar eso, porque esa tecnología, esa investigación la podemos exportar y ganar muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque se puede desarrollar en Canarias para el mundo todo lo que es el tema de la digitalización, donde no se necesita tener grandes medios ni grandes recursos, sino simplemente unos ordenadores potentes y unas conexiones buenas con el mundo. Y desde Canarias se puede exportar todo eso. Solo es cuestión de pensar y repensar. Una cosa que hacen los holandeses, que está todo el día, un país que es pequeñito, donde todo el día está lloviendo, hace un clima infernal, salvo en verano, que es muy bonito porque llueve tanto que después en verano se ve todo verde, y son capaces de exportar flores a todo el mundo. Y producir tomate. Producir tomate, vendernos las semillas, vender la semilla al mundo, que vale más un kilo de tomate, un kilo de semilla de tomate que un kilo de oro. Son capaces de coger los abejorros nuestros canarios, los negros, reproducirlos y venderlos a nosotros, a la gente de aquí que produce los tomates. Digo yo, con 5 universidades que tenemos en Canarias, no podemos nosotros ser capaces de hacer eso. No podemos hacerlo cuando no se necesitan grandes recursos naturales ni grandes materias primas. Solo es cuestión de pensar y de vehicular la inversión grande de dinero que tenemos a esas actividades estratégicas. Después de la lección magistral que nos ha dado, yo creo que a nuestros oyentes les habrá gustado, como a mí, esta lección que nos ha dado nuestro compañero Pedro. Pregunto, y una indiscreción, a sus alumnos, que me he enterado que dan alguna clase por algún instituto, ¿les habla usted así? Por supuesto, y los animo muchísimo. ¿Y qué piensan ellos? Son jóvenes, pequeños, pero bueno. No, ya no son tan pequeños, porque están en el bachillerato y no son tan pequeños, y se quedaría usted sorprendido de las cabezas que hay por ahí pensando y que con unas ideas innovadoras y revolucionarias. No hay que perderlas, ¿eh? Y lo que se quedan es sorprendidos del potencial que tenemos, porque casi les han grabado a fuego de que aquí no tenemos nada que hacer. Y usted piense que no hay cosa peor en la vida que a uno le digan que es un inútil, porque al final termina creyéndoselo. Y si uno termina creyéndose que es un inútil, no puede hacer nada en la vida. Todo lo contrario, usted motiva a la gente y dígale que puede, para que vea usted que son capaces de mover el mundo. Bueno, la verdad es que hoy he disfrutado mucho con esta parte, fundamentalmente, de Pedro Alonso. Ha dado para mí una lección magistral, ¿eh? En los minutos que llevamos, en este casi 17 minutos, ha puesto usted el dedo en la llaga, y los que lo vean podrán decir que bueno, que en esta tertulia al día hay personas con cabeza, hay personas que tienen perfectamente claro cuál es el futuro. Uno de ellos es Pedro. Y para acabar esta parte propuesta, volvemos a lo que antes toqué. El Estado tiene que agilizar la administración, no podemos seguir de nuevo. Ahora he oído por algún lado, por ahí he visto algo escrito, volver al teletrabajo, y Dios mío, me ha alarmado de nuevo. Cuidado con esto, ¿no? No podemos continuar mucho más tiempo con los graves problemas que tenemos los ciudadanos en los trámites de subvenciones, sanidad, servicio de empleo. Yo creo que esto... yo comprendo que la pandemia nos ha cogido con el paso cambiado, a años luz de lo que hay que hacer, de acuerdo, que hemos mejorado muchas cosas, sí, pero la realidad es que el ciudadano lo está sufriendo de un modo increíble. El ciudadano y la empresa pequeña fundamentalmente, y ustedes, los asesores, deben de estar como locos buscando soluciones a temas que se encuentran con la pared en medio. Yo creo que esto, en el poco tiempo que nos queda, me gustaría hacer una llamada dura y crítica a la administración, que hay que administrar a los políticos, que tienen que hacer un esfuerzo total y absoluto en mejorar y cambiar la administración. Si no, no entiendo para qué seguimos contratando personas de administración. No sé si se han jubilado, si es que ya hacían falta puesto de trabajo y ahora han entrado, no lo sé. A mí esto me preocupa. Y nos hemos olvidado de una cosa, y que hay que meterlo antes de ir al tercer punto, o si no lo hablamos en el tercero, el tema de la inflación, ¿eh? Bueno, vamos por partes. Se ha hablado de muchas cosas, vamos por partes. La administración, me remito a la primera parte de esta tertulia,
donde hay una gran cosa pendiente que es la reforma de la administración. La reforma de la administración en dos cosas. La primera, en agilización de los sistemas, de los procesos, de la resolución de expedientes, para que eso no se eternice y se le dé de verdad solución a los problemas de los ciudadanos. Y en segundo lugar, el problema de planificación. En la administración hay un grave problema de planificación donde en los próximos 10 años, hay un artículo por ahí que dice que casi el 50% de los trabajadores, de los funcionarios se van a jubilar. Y no hay un plan claro y conciso de renovación, de ocupación de esas plazas. ¿Esto qué quiere decir? Que en sectores claves como la sanidad y la educación, eso puede provocar un colapso total y absoluto. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Hemos planificado, han hecho los políticos sus deberes, han pensado qué pasa no mañana ni pasado, sino en los próximos 10 años. Ahí es donde tiene que haber de verdad, la verdadera revolución es en el cambio de mentalidad. Es decir, que se nos quite un poco la miopía y no pensar tanto en los 3, 4 años que dura una legislatura, sino más allá de lo que es una legislatura y pensar a 2, 3, 4, 5 legislaturas. Y para eso necesitamos grandes consensos, para que venga quien venga, sigamos con cierta estabilidad. Esa es la gran ventaja de los consensos, que con independencia de que venga la derecha, la izquierda, los blancos, los negros, los verdes o los azules, ya sabemos todo hacia dónde tenemos que tender. Eso es lo que de verdad está pendiente en España. Bien, nos queda el tema de la inflación, una cosa que nunca hago, pero que creo que es muy importante, lo vamos a meter en el tercer tiempo para seguir hablando de otros temas también. Nos vamos de nuevo a publicidad, volvemos rápidamente y esperemos que sea hoy esta tertulia de deberes y propuestas para el 2022 del agrado de ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bueno, de nuevo ya estamos en la tercera parte del programa y como al final de la segunda parte comenté del tema de la inflación. Ahora Realización le va a mostrar dos gráficos que son del periódico La Provincia de hace unos días, donde empieza comparando la inflación en el año 57, donde el año 58 era del 13,4%, después en el año 85 llegó al 13,2%,
en la crisis del petróleo se puso en 11,37%. Los pactos de la Moncloa, que tantas veces lo hablamos y que yo lo comento, llegó al 24,44%, cuando los intereses de los bancos estaban al 35%. Esto creo que fue Fuentes Quintana y el equipo aquel de la UCD, veían no la primera y segunda fila del bosque, veían muchas filas hacia atrás, y gracias a aquellos pactos de la Moncloa nosotros pudimos salvar el país, ¿no? Después, con la entrada en el mercado común, bajó al 8,8%. Siguió bajando hasta la crisis del subprime en el 4,9%, y en el COVID hemos llegado a 0,32 al 2021, pero claro, ahora nos dicen ya cuál es la inflación del año 21, y creo que está en el 6%. Me gustaría hablar esto de la inflación, que esto por un lado muy bien porque me suben la pensión, pero claro, muy bien, muy mal porque te van a subir la cesta, el coste de la vida, la cesta y la luz, el agua, el transporte, todo de acuerdo con esto. Yo creo que me gustaría que tú, como economista, nos hablaras a toda la audiencia y a mí también sobre este tema, Pedro. Bueno, primero puntualizar cuál es el concepto de inflación. Inflación es una subida generalizada de los precios, una subida en general de la cesta de la compra. Y dentro de la inflación hay dos grandes componentes, la inflación subyacente y la inflación normal. La inflación subyacente es aquella inflación a la que se eliminan los productos que tienen más variabilidad, como los productos energéticos. Entonces, tenemos que empezar con el origen. ¿Cuál es el origen de la inflación actual? Pues el origen de la inflación actual es un incremento del precio de las materias primas. Las materias primas se han encarecido muchísimo, ha subido el petróleo, han subido las materias primas. Ha habido problemas en el transporte, con lo cual el container, el contenedor se ha multiplicado por 10 su precio, ha pasado de casi 2.000 euros el contenedor a 12.000 euros el contenedor. Se ha multiplicado por 6 por 2, 12, 6 veces el contenedor, y todo eso ha producido un efecto de subida de precios en origen de los costes, que se transmite a la sociedad de forma indirecta a través de todo lazo. De todos hemos sabido cómo la luz, lo que es la energía, ha subido enormemente. La luz se ha multiplicado, vamos de máximo en máximo todos los días. Pues todo eso, ¿qué hace? Que el señor que tiene una tienda y tiene las luces encendidas todo el día, pues su gasto en energía se multiplique por muchísimo, con lo cual eso es un coste adicional que tiene que soportar, pero es que además que cuando compra sus productos salen más caros, con lo cual él tiene que vender a precios más caros porque sus márgenes se reducen. ¿Qué consecuencias tiene esto? Lo que habría que ver, y lo que están discutiendo los economistas, es si esto es una subida coyuntural, es decir, una subida momentánea por un desajuste entre oferta y demanda, que desde que se ajuste bajen los precios, o esto se va a mantener alto. Aquí hay dos grandes líneas de pensamiento, los que dicen que esto ha venido para quedarse en tipos altos y los que dicen que no, que simplemente es un proceso coyuntural y que los precios volverán a tener una tendencia a la baja. ¿Qué consecuencia tiene el alza de los tipos? Pues que reduce nuestro poder adquisitivo y sobre todo a quién afecta, a las clases más pobres. De hecho se dice que la inflación es el impuesto de los pobres. ¿Por qué? Porque con el mismo dinero que tenían antes, ahora compran menos cosas. Y eso es un problema que va a conducir a que además se suban los tipos de interés. No me vale con lo que usted dijo antes, dice, bueno, suben los precios y a mí me van a subir la pensión con la inflación, pero realmente lo único que van a mantener es tu poder adquisitivo, no es que vayas a cobrar más. Cobras más en términos monetarios, pero en términos reales estás cobrando lo mismo porque tu poder de compra es el mismo. Bien. ¿Algo más a matizar? Lo que usted quiera, si me pregunta algo, me dice algo. Yo tengo el tema que siempre tratamos, una mirada al mundo desde Canarias, y realmente, como el tiempo vuela, voy a enumerar el tema que nos afecta. Estamos en un mundo global en la geoestrategia. La guerra fría del gas, la estamos sufriendo. Estados Unidos y Rusia luchan por la influencia en la Europa del Este. Estados Unidos
ahora hace sus maniobras en África, las ha hecho. Ahí va a montar una base, se va de las bases españolas y la monta en África. China desafía a Estados Unidos con planes para una base militar en Guinea Ecuatorial. Ya la prensa, estos días lo ha estado diciendo, en bata. Y lo malo, que nosotros estamos en medio. Me gustaría saber su opinión, no solo como economista, como hombre estudioso, sino como ciudadano, si esto le preocupa, si esto puede tener cualquier fogonazo de los que pueden haber por ahí de tensiones, tema del Sahel, Marruecos, Argelia, el Frente Polisario. Eso no puede afectar al turismo, a la empresa, a la economía y en general. No sé, no quiero ser pesimista, pero... Bueno, vamos a distinguir dos cosas. Primero, Canarias está al lado de África y forma parte de África desde el punto de vista geográfico, aunque desde el punto de vista cultural seamos europeos, y a nadie se le esconde que hay una guerra medio escondida, alarvada entre Marruecos y Argelia, y además al que se une el problema del Frente Polisario en el sur. O sea que, y eso es un polvorín del que nosotros estamos al lado. Pero ahí también se juegan las grandes potencias, su hegemonía. Las dos grandes potencias, en general las tres grandes potencias que son Estados Unidos, Rusia y China, están librando lo que es una guerra fría hoy en día, geoestratégica, donde por un lado lo tenemos aquí al lado de Canarias, por otro lado está la fuerte influencia de China, que ha entrado a saco en África, y por eso los Estados Unidos están intentando de contrarrestar esa fuerte inversión que han hecho los chinos en África para simplemente asegurarse el suministro de las materias primas, porque China no carece de muchas materias primas. Y por otro lado tenemos a Rusia defendiendo a capa y espada su zona de influencia, que es la antigua URSS, los países de la antigua URSS, entre ellos ahora que tienen un problema no es Azerbaiyán, pero también Bielorrusia y Ucrania, donde en Ucrania hay también una guerra larvada, donde Rusia, sin encomendarse a Dios ni al diablo, invadió una parte de Ucrania, un país libre y soberano, donde la OTAN tiene puesta también su pezuña. ¿Por qué? Porque está muy cerquita de las puertas de Rusia, y eso es precisamente lo que Rusia no quiere. ¿Cómo presiona Rusia? A través de lo que tiene, que son sus medios energéticos, y son los gasoductos hacia Europa. Hemos dicho que el precio de la energía ha subido, el precio del gas ha subido, de la electricidad ha subido, del petróleo ha subido, y eso afecta principalmente a Europa, que carece de esos recursos. Europa se ha encontrado ahí en medio de las tres grandes superpotencias y tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Si quiere ser un apéndice de los Estados Unidos o quiere tener voz propia. Porque está claro que para Europa Rusia es una amenaza importante. Y China, desde el punto de vista económico y competitivo, también. Con lo cual, tenemos claro el papel de Rusia, el papel de China y el papel de Estados Unidos. El que no tenemos tan claro es el papel de Europa. Efectivamente, espero que le interrumpa. Leía también hace unos días, que no he tenido tiempo para prepararlo para hoy, que Europa pretende hacer un ejército europeo para la defensa. Efectivamente, yo creo que hacer un ejército, hoy las guerras de hoy no son guerras de bombas ni de invasiones. Yo creo que la guerra es guerra a base de virus, tanto informáticos como que pueden caer en el mundo de la salud. Mire, los chinos, los americanos y los rusos donde van invaden y después cuando lo quieren oportuno se van y dejan colgado a todo el que está dentro, como el tema de Afganistán, los Estados Unidos, Vietnam, los chinos que se fueron, después volvieron los americanos y también se fueron deprisa y corriendo, ¿no? China no, China se dice que hay 50 millones de chinos en África y que África viene a ser ya como un apéndice, una provincia más de China. Hasta tal punto que ellos, cuando están en todos los países de China, ellos no han ido a dar golpes de Estado, no, ellos van y les hacen carreteras, universidades, puertos, aeropuertos, y ahí, a partir de ahí, hay un largo proceso
democrático y desde el punto de vista económico, donde ellos se van a garantizar las materias primas que ellos no tienen. Esa es la gran diferencia que hay, pero al final Canarias no pone esta geoestrategia y Europa fundamentalmente. Europa parece que está dormida, parece que Europa está en otros problemas, no lo sé, yo lo veo desde fuera así, a lo mejor resulta que está uno equivocado, pero no sé cómo ve usted esta posición es muy grave, pero grave y hay que tomársela muy en serio, tan serio como la pandemia, como la administración, como la sanidad, con la educación, no sé, me gustaría en los pocos minutos que nos quedan que usted... Yo quería, no quiero alarmarlo más todavía, pero China no solo ha tomado posiciones importantes en África, sino también en Sudamérica, donde ha hecho una inversión muy poderosa, muy potente, para asegurarse muchas materias primas.